Empecemos con el tema número 9, que es introducción a la anatomía. Punto 1, descripción, definición. ¿Qué cosa es anatomía? Anatomía se define como la ciencia que se encarga del estudio de la composición, o sea, cuál es su histología, la forma, así como la relación que tienen los órganos hacia los demás órganos. Etimológicamente deriva de ana, tomos y la terminación ia, que en conjunto quiere decir cortar en partes de arriba hacia abajo. La anatomía se divide en dos grandes grupos, anatomía topográfica y anatomía descriptiva. Vamos a comenzar hablando de la topográfica. Anatomía topográfica se va a encargar del estudio del cuerpo, pero por regiones. Tenemos como ejemplo la cabeza. Vamos a ver qué diferencia hay en relación a la descriptiva. Aquí vamos a estudiar, por ejemplo, toda la región de la cabeza, o sea, la piel de la cabeza, las arterias de la cabeza, los nervios de la cabeza, las venas de la cabeza, los músculos que hay en la cabeza, los huesos que conforman la cabeza ósea. Entonces, como nos damos cuenta, se mezcla más de un sistema dentro de una sola región. Este estudio es muy importante para cuando se trabaja con cadáveres, ya que ahí lo que se hace es destapar capa por capa, ir analizando lo que vamos encontrando. Por ejemplo, aquí podemos encontrar los globos oculares, y esto corresponde a un sistema sensorial, en este caso la vista. Encontramos al oído, otro sentido más. Encontramos a la boca, que es parte del sistema digestivo. Encontramos a las fosas nasales, que es parte del sistema respiratorio. Entonces, como podemos ver, la anatomía topográfica no estudia sistemas, estudia un todo. Dentro de ese todo, lo que va a estudiar es cada parte o cada capa dentro de la exploración topográfica. En cambio, la anatomía descriptiva, esta es la que estudia el cuerpo, pero por sistemas y aparatos. Una pregunta que me suelen hacer es, profesor, ¿y es igual sistema que aparato? La respuesta es sí y no. ¿Por qué razón sí y no? Porque depende del punto de vista. Desde un punto de vista fisiológico, todos son sistemas. O sea, el sistema, el digestivo, el sistema, el nervioso, el sistema, el óseo, etc. En cambio, desde el punto de vista morfológico, o sea, cómo es que se componen, hay diferencia entre aparatos y sistemas. El sistema, aquel en donde todas sus células son iguales, como por ejemplo, el óseo es un sistema. Si yo saco las células que están en el hueso frontal, estas van a ser iguales a las que se ubican en el hueso fémur. Entonces, óseo es sistema, nervioso es sistema, muscular es sistema. En cambio, aparato es aquel que tiene células distintas en cada órgano. Por ejemplo, no es igual las células de la lengua a las que están en el estómago, pero ambos son el digestivo. Así que digestivo, ¿qué cosa es? Aparato. ¿Listo? Entonces, decíamos que la anatomía descriptiva estudia el cuerpo por sistemas y aparatos. En el ejemplo tenemos todo lo que vemos de negro hacia abajo, por ejemplo, ¿no? Sistema digestivo. Todo lo que vemos de azul, de los costados de los pulmones, sistema respiratorio. Si hablo del corazón, por ejemplo, el sistema cardiovascular. O sea, aquí ya no veo regiones, aquí veo sistemas. Por ejemplo, sistema digestivo nuevamente, lo tomo como ejemplo ya. Boca, eso está en cabeza. El esófago está de cuello a tórax. El estómago está en abdomen y así. Entonces, esto no ve regiones, esto ve sistemas y aparatos. Entonces, recordar muy bien eso, ¿está bien? Topográfico ve regiones. Descriptivo ve sistemas y aparatos. Una clasificación más es aquella que divide anatomía en anatomía macroscópica, anatomía microscópica, anatomía quirúrgica, anatomía patológica y de desarrollo. La anatomía macroscópica es aquella que va a estudiar a los órganos, pero a simple vista, o sea, la forma que tienen. Por ejemplo, si yo quiero ver el cerebro, acá en el ejemplo tenemos al cerebro. Si yo quiero verlo así como es, ¿qué cosa voy a encontrar en él? Dos hemisferios, un cuerpo calloso, y en cada hemisferio voy a encontrar sus fisuras, voy a encontrar surcos, lóbulos, etc. Pero si yo quiero ver de qué se compone, qué células tiene, eso ya no lo estudia la anatomía macroscópica. ¿Eso lo estudia quién? La anatomía
microscópica. También se le llama a esto histología. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo, siguiendo la misma línea, decimos que en el ejemplo tenemos una neurona, que como ustedes saben, es lo que compone al cerebro. ¿Listo? Entonces, esto es macroscópico, es lo que veo a simple vista, esto es microscópico, esto es lo que veo usando obviamente un microscopio. La anatomía quirúrgica se va a encargar de estudiar los cambios estructurales, pero entre individuos. Esto con el hecho de no equivocarse a la hora, por ejemplo, de hacer una operación, ya que a pesar que estudiamos los sistemas y los órganos como si fueran todos iguales, siempre van a haber cambios. Por ejemplo, en un estudio europeo se habla de la formación de una estructura llamada la M venosa, formada por la arteria basílica, vena basílica, vena cefálica y vena media. La unión de las venas cefálica, basílica y media van a formar una especie de M. Pero esta M venosa, por ejemplo, no es muy notable al parecer en nuestro medio. Es por ello que esta anatomía se va a encargar de ese estudio, de ver las diferencias entre cuerpos de individuos. Un ejemplo claro es lo que pasa con el callado aórtico. Como ustedes deben saber, o si no ya lo van a aprender, la aorta es la principal arteria del corazón, aquella que nace del ventrículo izquierdo. Normalmente la arteria aorta tiene en su callado 3 ramas. Una rama llamada tronco brachiocefálico, una rama llamada carótida común o primitiva izquierda y una rama llamada subclavia izquierda. ¿Listo? Normalmente es así. Nada más tiene 3 ramas el callado aórtico, que repito cuáles son: el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común o primitiva izquierda y la subclavia izquierda. ¿Listo? Del tronco brachiocefálico es de donde nace la arteria carótida común o primitiva derecha y la subclavia derecha. ¿Listo? Entonces, les comento de forma rápida: la subclavia derecha va para el brazo derecho. La carótida común o primitiva derecha va para el cuello y la cabeza, pero del lado derecho. La carótida común o primitiva izquierda va para el cuello y la cabeza del lado izquierdo, y la subclavia izquierda va para el brazo izquierdo. Entonces, ¿por qué razón, profesor, existe una sola rama que va para el lado derecho? Lo que pasa es que si tú te fijas bien en el dibujo anterior, te das cuenta de que el corazón está ligeramente hacia la izquierda. Es más, la aorta viaja por el lado izquierdo, o sea, no es central, viaja ligeramente hacia la izquierda. Entonces, como se aleja del lado derecho, para poder llegar a este lado es que manda una rama única. Esa rama se llama tronco brachiocefálico. ¿Por qué brachiocefálico? Brachio, brazo, ahí está la subclavia derecha. Cefálico, céfalo, cabeza, ahí está la carótida común o primitiva derecha. ¿Se dan cuenta? Ya, pero esto es lo más común. ¿Listo? Esto es lo que casi siempre hay. Casi todo el mundo tiene esto. Pero ¿qué cosa estudia la anatomía quirúrgica? Como te había mencionado, esta anatomía, ¿qué cosa estudia? Cambios. Entonces, no se queda con esto. Esto así, tal y como es, lo estudia, pero también junto con todas sus formas en las que se puede presentar. Por ejemplo, hay gente que no tiene 3 ramas, tiene 4 ramas. Nace de aquí la subclavia derecha, nace de frente la carótida común o primitiva derecha, nace la carótida común o primitiva izquierda y nace la subclavia izquierda. Entonces, como se dan cuenta, hay un cambio morfológico. ¿Quién estudia eso? La anatomía quirúrgica. ¿Listo? ¿Y por qué es necesario que esto lo estudie? Porque de esa manera un cirujano sabe que cuando está operando no se puede equivocar, ya que también podría encontrar esta forma. Hay gente de donde nace aquí solamente 2 ramas. Esas 2 ramas son 2 troncos brachiocefálicos y de aquí nace subclavia derecha, carótida común o primitiva derecha, subclavia izquierda y la carótida común o primitiva izquierda. Mira diferencias. Y hay personas de donde nacen también 2 ramas, pero esto sí es muy extraño. ¿Saben qué ramas son? Esta rama no es un tronco brachiocefálico, es la subclavia izquierda. Y del tronco brachiocefálico nace la carótida
común o primitiva izquierda, la carótida común o primitiva derecha y la subclavia derecha. Entonces, ¿quién estudia todas estas diferentes formaciones? ¿Quién estudia? Anatomía quirúrgica. Por último, anatomía patológica se va a encargar de estudiar cambios, pero en enfermedades. Por ejemplo, no es igual el riñón de una persona con una patología renal al riñón de alguien que está normal. No es igual el pulmón de una persona fumadora o de alguien que tiene una fibrosis al pulmón de alguien que está sano. Y la anatomía de desarrollo va a estudiar cambios que existen durante el desarrollo. Por ejemplo, el riñón de un niño es un riñón lobulado. Es un riñón que tiene como unas bolitas. En cambio, el riñón de un adulto es un riñón liso, sin lóbulos. ¿Listo? Cuando hablamos de algún órgano o una estructura, siempre usamos los términos arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, pero sin una posición única sería complicado llegar a entendernos. Es por eso que se inventó o se creó aquello que se llama posición anatómica. La posición anatómica es la posición estándar para poder hablar de cualquier órgano en el cuerpo. ¿Cuál es esta posición? De pie, con los talones juntos y las puntas de los pies hacia adelante, la cabeza erguida y la mirada hacia adelante, los antebrazos extendidos y en supinación. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería así. Talones juntos, pies hacia adelante, mirada hacia adelante. Recordar que esto es supinación y esto es pronación. Entonces, tiene que ser antebrazos en extensión y en supinación. Debido a esto es que tenemos acá estos dos huesitos llamados cúbito y radio de forma paralela. Si ponemos una posición distinta a esta, estos van a estar cruzados. Ya no va a haber un interno y un externo. ¿Listo? Las manos siempre van a ir hacia abajo. Es por ello que las dos filas del carpo se llaman fila superior y fila inferior, o fila proximal y fila distal. Si yo hago esto, la fila distal deja de ser inferior y ahora se hace superior. ¿Está bien? Entonces, esa es la razón por la que hay que usar siempre la posición anatómica para poder referirnos a cualquier elemento del cuerpo. Para poder estudiarlo mejor, también se hacen unos cortes, unos planos. Hay tres planos muy importantes: el plano coronal, el plano sagital y el plano transversal, o también llamado plano horizontal. El plano coronal es un plano múltiple. Por aquí ponemos, es múltiple. ¿A qué me refiero con que sea múltiple? Este plano va a cortar al cuerpo de esta manera, ¿listo? Y puede ir por delante o un poco más atrás, o un poco más atrás, o un poco más atrás. E igual todos son planos coronales. El plano transversal, o también llamado horizontal, también es un plano múltiple. ¿Cómo va este plano? Este plano viene en este sentido. ¿Listo? Yo puedo cortar más arriba o más abajo. Es por ello que también existe más de un plano horizontal. En cambio, el plano sagital, este plano es único. Hay un solo plano sagital. Este pasa exactamente por el centro. ¿Está bien? Entonces, si yo hago un corte a un lado, eso ya no es sagital. Esto se llama parasagital. Entonces, coronal, varios. Transversal, varios. Sagital, solamente uno. ¿Listo? Los demás se llaman parasagitales. Algo más que aquí debemos saber es lo siguiente. El plano coronal divide el cuerpo en una porción anterior o ventral y una porción posterior o dorsal. El transversal divide al cuerpo en una porción superior y una porción inferior. Y el sagital divide al cuerpo en una porción derecha y una porción izquierda. ¿Está bien? Si te preguntan cuál de los tres planos es el más perfecto, creo que la respuesta es muy obvia: el plano sagital. ¿Por qué razón? Porque tu derecha sí es similar a tu izquierda. No pasa lo mismo entre ventral y dorsal o entre superior e inferior. Los términos que vamos a usar para hablar con propiedad son los siguientes: cefálico o superior. Esto cuando algo se dirige hacia arriba. Por ejemplo, yo puedo decir el esófago es cefálico al estómago, o sea, está más arriba que el estómago. Inferior o caudal, esto quiere decir hacia abajo. Con el mismo ejemplo, pero ahora al revés, el estómago es caudal al esófago, o sea, se ubica más abajo que el esófago.
anterior o ventral, esto es hacia adelante. Yo puedo decir, por ejemplo, que el corazón es ventral al esófago. ¿Por qué? Porque se ubica por delante del esófago. Posterior o dorsal quiere decir hacia atrás. Otra vez mismo ejemplo, pero ahora decir el esófago es dorsal al corazón. Interno o medial. Recuerda que el plano sagital pasaba por una línea media imaginaria. Ya lo que ves acá de verde, esto que ves de verde es plano sagital. Entonces, esta línea media imaginaria me hace saber que es interno y que es externo. Todo aquello que vaya hacia la línea media, interno o medial, línea media. Y todo lo que vaya hacia los lados, externo o lateral. Entonces, interno medial, decimos que es hacia adentro. ¿Pero dónde hacia adentro? Hacia la línea media. Y externo o lateral, hacia afuera. Por ejemplo, pulmones, corazón. Los pulmones son laterales al corazón. Ahora con medial. El corazón es medial a los pulmones. ¿Listo? Proximal y distal. Cada vez que exista un miembro, como por ejemplo miembro superior o miembro inferior o inclusive dedos, va a haber siempre un punto de articulación. La estructura que se encuentra hacia el punto de articulación es lo proximal. Aquello que se aleja es lo distal. Por ejemplo, yo puedo decir que el brazo es proximal y el antebrazo es distal, o sea, se ubica más lejos. En un dedo, por ejemplo, hay 3 falanges, ¿no es cierto? La primera falange se llamará entonces falange proximal. La última, ¿cómo se llamará? Falange distal. Entonces ponemos proximal cerca al origen y distal es lejos del origen. Las palabras ipsilateral y contralateral, ipsi del mismo lado y contra del lado contrario. Entonces, ¿qué será ipsilateral? Aquello que está del mismo lado. Por ejemplo, el pulmón derecho es ipsilateral al hígado. ¿Por qué? Mismo lado. En cambio, el pulmón derecho es contralateral al vaso. ¿Por qué? Lado contrario. Entonces, ¿qué cosa es ipsilateral? Mismo lado. ¿Y qué cosa es contralateral? Lado contrario. En el cuerpo, los órganos se ubican dentro de cavidades. Las cavidades se agrupan como cavidades anteriores o ventrales y las cavidades posteriores o dorsales. Como cavidad anterior tenemos esta región llamada cavidad torácica. Aquí encontramos, por ejemplo, a los pulmones y al corazón. Y esta cavidad se denomina cavidad abdominopélvica. Cavidad abdominopélvica. En esta cavidad encontramos a nivel de abdomen, por ejemplo, a estómago, intestinos, y a nivel de pelvis encontramos a útero, vejiga y recto. Como cavidades posteriores tenemos a esta denominada cavidad craneal. En la cavidad craneal encontramos al encéfalo. El encéfalo abarca cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y esta estructura, denominada conducto vertebral o raquídeo. Conducto vertebral o conducto raquídeo. Entonces recordar, cavidad craneal y conducto raquídeo son cavidades posteriores o dorsales, y la cavidad torácica junto con la cavidad abdominopélvica son cavidades anteriores o ventrales. Como punto final tenemos a las regiones del abdomen. El abdomen se puede dividir de 2 maneras. Una manera puede ser como cuadrantes, ahí se parte en 4.
¿Listo? Entonces tenemos cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. ¿Listo? Sin embargo, lo que vamos ahora a aprender no son las 4 regiones, sino son las 9 regiones. Trazando 2 líneas, 2 a nivel de la mitad de la clavícula, una a nivel de reborde costal y otra a nivel de espinas ilíacas, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadrantes. Vamos a ponerle a cada uno un número, ¿ya? Entonces decimos por acá, 1, hipocondrio derecho. Aquí encontramos a gran parte del hígado más la vesícula biliar. 2, el epigastrio. A nivel de epigastrio encontramos al estómago, al duodeno y a la cabeza del páncreas. 3, hipocondrio izquierdo. Aquí encontramos al vaso. 4, flanco derecho. El flanco es una zona que no tiene huesos. Aquí encontramos al riñón derecho. También encontramos a este nivel al colon ascendente. Como punto 5 tenemos al mesogastrio. Aquí encontramos al colon transverso y también encontramos aquí a las asas intestinales, o sea, la porción de yeyunoilion del intestino. Como punto 6 tenemos al flanco izquierdo. Aquí encontramos al riñón izquierdo y encontramos al colon descendente. Como punto 7 tenemos fosa ilíaca derecha. Aquí está el ciego junto con el apéndice cecal. ¿Listo? Es por eso que un dolor en una apendicitis duele en esta región. Aquí también está el ovario derecho en las mujeres y por eso que un cólico en el ovario duele a este nivel. Punto 8, esto se denomina hipogastrio. Aquí encontramos a la vejiga y si eres mujer, aquí está el útero. Y punto 9, tenemos a la fosa ilíaca izquierda, donde encontramos al colon sigmoides y al ovario izquierdo.